dentro de cualquier célula de nuestro cuerpo. Si pudiéramos observar dentro de cualquier célula de nuestro cuerpo, podríamos ver un centro de mucha actividad, algo así como un concierto de rock o un super trancón en el centro de alguna gran ciudad. Toda esta actividad sucede cuando corres, duermes, juegas videojuegos, lees, pintas, escribes, etc. Las células están continuamente realizando miles de reacciones químicas, biológicas y físicas necesarias para mantenernos vivos y funcionales. La energía es un requisito básico para que las células puedan realizar todas sus tareas. Es por eso que gran parte de las actividades celulares se dedican a obtener energía del entorno y a utilizar esa energía en otros procesos o reacciones que la requieran. Si nuestras células tienen energía, pues nosotros vamos a poder realizar todas nuestras actividades cotidianas. El metabolismo es el que nos ayuda a obtener energía proveniente de los animales que consumimos. Pero, ¿qué es el metabolismo? Bueno, el metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físicos que se producen en el interior de las células y en el organismo. En otras palabras, es la capacidad que tenemos nosotros, los seres vivos, de poder cambiar la estructura química de la materia. Estos procesos conducen a la transformación de una biomolécula X a una biomolécula Y. Los objetivos más fundamentales del metabolismo son la producción y uso de energía útil para la célula y la síntesis o construcción de biomoléculas como las proteínas, azúcares, lípidos y nucleótidos. Cuando hablamos de metabolismo es súper importante tener en cuenta varios conceptos. Uno de ellos es el de vías o rutas metabólicas, las cuales se definen como el conjunto de distintas reacciones bioquímicas de un determinado proceso. Y el otro concepto es el de metabolitos, que son nada más y nada menos que las moléculas que intervienen en esas rutas metabólicas. Por ejemplo, dentro de las rutas o vías metabólicas más importantes encontramos la fotosíntesis, la quimiosíntesis, el ciclo de Calvin, la glicólisis o glucólisis, el ciclo de Krebs, entre otros. En el caso de la fotosíntesis, los metabolitos o moléculas que intervienen son el dióxido de carbono y agua, que con ayuda de la luz solar se obtendrá glucosa y oxígeno. Estos procesos relacionados entre sí se clasifican como la base de la vida a nivel molecular y se involucran en muchas actividades que son de interés para la célula, como crecer, reproducirse, obtener energía, mantener estructuras, construir tejidos corporales, responder a estímulos, etc. Las reacciones metabólicas están reguladas por enzimas específicas para cada metabolito inicial o sustrato y para cada tipo de transformación. Las sustancias finales de cada proceso se llaman productos y las diferentes conexiones entre las vías metabólicas se llaman metabolitos intermedios. El metabolismo se divide en dos procesos, catabolismo y anabolismo. Las reacciones catabólicas liberan energía, es decir, que son reacciones exergónicas, mientras que las reacciones anabólicas utilizan esa energía que se libera de los procesos catabólicos para restaurar enlaces químicos y construir elementos de las células como las proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos. Al utilizar o requerir energía se denominan reacciones endergónicas. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Bueno, que el catabolismo toma moléculas complejas, las desintegra o desarma hasta formar moléculas mucho más simples, mientras que el anabolismo toma moléculas simples para construir y formar moléculas complejas. Estos dos procesos metabólicos están acoplados entre sí, es decir, que uno depende del otro para llevarse a cabo. Veamos un ejemplo. Cuando te comes un plato de papitas fritas, gracias a las enzimas que hay en tu saliva, gracias a los jugos gástricos que hay en tu estómago, las enzimas del páncreas y las enzimas de la mucosa del intestino delgado, el almidón de esas papitas fritas se degrada hasta convertirse en glucosa, un azúcar simple que posteriormente viajará a todas las células de tu cuerpo por medio del torrente sanguíneo y una vez esté dentro de ellas, la glucosa será degradada hasta convertirse en piruvato por medio de un proceso llamado glucólisis. Recuerda que el sufijo lisis significa ruptura, en este caso glucólisis significa ruptura de la molécula de glucosa. En este proceso de ruptura se libera energía en forma de ATP, adenosíntrifosfato, que posteriormente será hidrolizado para promover otras reacciones que requieren energía dentro de la célula. Por ejemplo, cuando del proceso de digestión del almidón de esas papitas fritas que te comiste sobra glucosa o hay exceso de ella en la sangre, se lleva a cabo un proceso principalmente por los hepatocitos o células del hígado, llamado gluconogénesis, en el que se capta esa glucosa y se pega con más glucosas hasta formar un polisacárido de reserva energética que se llama glucógeno. A diferencia del sufijo lisis, génesis significa formación de algo.
En ese caso, a partir de muchas moléculas de glucosa se formará el glucógeno. Aquí, en este proceso, es súper necesaria la energía en forma de ATP para que se pueda llevar a cabo. Una vez el cuerpo requiera de energía nuevamente o los niveles de glucosa en sangre se reduzcan, los hepatocitos podrán degradar o hidrolizar ese glucógeno que se encuentra en el hígado hasta tener otra vez glucosa que se podrá usar en la glucólisis para liberar energía de nuevo. Entonces tenemos que el proceso de degradación del almidón hasta obtener glucosa y de ahí llegar a piruvato, igual que el proceso de degradación del glucógeno hasta glucosa y llegar otra vez a piruvato, son procesos catabólicos, es decir, que liberan energía metabólica en forma de ATP y que además partimos de una molécula compleja que se destruye o se rompe hasta obtener moléculas más simples. Por otro lado, el proceso de construcción desde la glucosa hasta obtener glucógeno que se almacenará en el hígado es un proceso anabólico que requiere energía y que parte de una molécula simple hasta construir una molécula compleja. Teniendo en cuenta esto, las funciones principales del catabolismo son degradar los nutrientes orgánicos, extraer la energía química de los nutrientes degradados para ser utilizada por el cuerpo y nutrir al organismo utilizando los tejidos cuando hay carencia de alimentos. Las funciones principales del anabolismo, por su parte, son aumentar la masa muscular, formar los componentes y tejidos celulares del crecimiento y almacenar energía. Cabe mencionar también que el catabolismo implica procesos de oxidación porque durante la destrucción o degradación de la materia se pierden electrones. En estos procesos intervienen principalmente enzimas del grupo de las deshidrogenasas que utilizan como coenzimas el NAD, nicotinamida adenin dinucleótido y el FAT, flavin adenin dinucleótido. Estas coenzimas entran en su forma oxidada a los procesos catabólicos y reciben los electrones que se pierden. Recuerda que en los procesos de óxido-reducción debe haber una molécula que se oxida, es decir, que pierde electrones, y otra que se reduce, es decir, que recibe o gana sus electrones perdidos. Es por esto que las coenzimas de las deshidrogenasas se reducen a su vez a NADH, nicotinamida adenin dinucleótido reducida, y FATH, flavina adenin dinucleótido reducida. Es decir, reciben los electrones perdidos en el proceso catabólico. Por otra parte, el anabolismo implica procesos de reducción, porque en la construcción de la materia es necesario recibir electrones que permitan la síntesis o formación de moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. Aquí intervienen principalmente enzimas del grupo de las reductasas que utilizan como coenzima el NADPH, nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducida, la cual entra a los procesos anabólicos, pierde su electrón y se oxida a nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Otra diferencia entre estos dos procesos es que se dice que las rutas catabólicas son convergentes porque confluyen hacia unos pocos productos finales, es decir, a partir de muchos sustratos diferentes se forman casi siempre los mismos productos, mientras que las rutas anabólicas son divergentes porque a partir de esas pocas moléculas precursoras sencillas se sintetizan una gran variedad de macromoléculas. Finalmente, en organismos superiores existen hormonas que actúan como mensajeros químicos que estimulan o inhiben determinadas actividades metabólicas. En el caso del catabolismo se involucran hormonas como la adrenalina, el cortisol, la noradrenalina y el glucagón. En el anabolismo las hormonas que se involucran son la testosterona, el estrógeno, las hormonas de crecimiento y la insulina. Si tienes alguna duda, cuéntamelo abajo en los comentarios, no olvides suscribirte, darle like, compartir y activar la campana. Bueno, en este momento estábamos viendo lo que es la introducción al metabolismo y todos los procesos que vamos a ver durante esta segunda unidad, ¿verdad? Que va a incluir estas primeras, ¿verdad? Las enzimas, el ciclo de Krebs, luego lo que es el metabolismo de carbohidratos y la primera parte de lo que son los lípidos. En su aula virtual ustedes tienen todo lo referente a esta... en todo lo referente a estos temas, y las diapositivas o las presentaciones que les he diseñado pues están bastante completas para que ustedes puedan lograr esa comprensión y ese autoaprendizaje.
Y en esta parte de la introducción al metabolismo, pues tenemos también que la parte central de todo ello ustedes van a ver que son las enzimas y todas las reacciones, ¿verdad? Y que estas enzimas, que son proteínas, que tienen una especificidad, ¿verdad? Y tienen cada una de ellas va a mediar una reacción química concreta y va a actuar como catalizador biológico, ¿verdad? Entonces, estas enzimas, para que se puedan lograr todas esas reacciones bioquímicas, van a tener que unirse temporalmente a una molécula o sustrato, ¿verdad? Y lo que va a causar son que va a imponer esas modificaciones moleculares y al final de que se logre el cometido van a terminar liberándose de esa molécula que ya ha sido alterada, ¿verdad? O sea, cuando ya se tenga ese producto. Entonces, la eficiencia de una enzima para catalizar una reacción va a estar determinada por la velocidad con la que se produce esa reacción. No olvidemos que también van a intervenir la temperatura, el pH y otras situaciones, ¿verdad? Pero esa velocidad es importante, ¿verdad? Porque esa es la que nos va a determinar cómo se va a producir o si más lento o menos lento un producto, ¿verdad? Entonces, este conocimiento de esa cinética enzimática es lo que vamos a tener en la lectura de esta segunda unidad, ¿verdad? En su libro que les dejé el link de nutrición, ¿verdad? Y ahí les dejé también las páginas en las que ustedes van a ir haciendo el ejercicio de cada una de estos temas, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Los procesos del cuerpo nos va a permitir entender no solo las interacciones metabólicas de un individuo en las distintas condiciones, ¿verdad? Que van a ser eh, el reposo, los cambios fisiológicos, y esos cambios fisiológicos tienen que ver mucho con el comportamiento o la actividad diaria del individuo, como el ayuno, el ejercicio, sino también van a tener en cuenta las alteraciones en las situaciones patológicas, ¿verdad? Como ser la parte en el ayuno entre la hipoglicemia o también en enfermedades, ¿verdad? También tenemos la acidosis, la alcalosis, ambas de tipo metabólica, o también la acción de los agentes farmacológicos dentro de muchas cosas en las que entra lo que es la cinética enzimática. Entonces, como médicos, ¿verdad? Este apartado bioquímico es de fundamental importancia el aprendizaje porque con ello ustedes pueden conocer qué está pasando y a dónde. Y con eso ustedes tienen la facilidad de tener un diagnóstico más certero, ¿verdad? Y lograr un tratamiento eficaz para cada uno de los pacientes, ¿verdad? Entonces, esa es una de las importancias del conocimiento del apartado de metabolismo y esta cinética enzimática, ¿verdad? En su, en su, en su, en su libro aparece, ¿verdad? Aparecen estos términos, ¿verdad? Que son propiamente de las enzimas, esta terminología. Y esto nos indica que para que una enzima pueda actuar, ¿verdad? Va a tener que tener estas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, para que se pueda lograr el sitio activo, por ejemplo, hablando de un fármaco, no va a poder actuar si no logra ingresar esa molécula a un sitio activo. Y es la región o estructura enzimática que se une físicamente a un sustrato. La conformación, ¿verdad? Es el término que describe la estructura tridimensional de esa enzima, ¿verdad? Los cambios en las conformacionales de esa enzima, ¿verdad? Que suponen un cambio en la función y también en cualquier otra molécula que se una a esta enzima va a afectarse, ¿verdad? Esa estructura tridimensional global y va a alterar esa conformación. Entonces, los cambios conformacionales pueden ser sutiles o pueden ser enormes y afectan inevitablemente la actividad de la enzima, ya sea de una forma positiva o de una forma negativa. A eso se refiere lo que es la conformación, ¿verdad? En lo que se refiere a la estructura tridimensional de la enzima, cuando se une a un sustrato. Actividad enzimática. ¿Qué significa actividad enzimática? Es análogo a la eficiencia. Actividad es igual a eficiencia, ¿verdad? Y esto lo que nos da como resultado es el rendimiento de esa enzima, ¿verdad? Y la tasa de las conversiones de sustrato al producto que se realiza. Esta enzima es una actividad
enzimática, ¿verdad? Y esa actividad va a depender entonces de la conformación de la enzima, de la temperatura, del pH, de las concentraciones relativas de la enzima y del sustrato, y la presencia de inhibidores o inactivadores, ¿verdad?, que afectan esa actividad enzimática. Entonces, la actividad lo que va a decir es eficiencia. Por ejemplo, si nosotros damos un antibiótico X, ¿verdad? Por ejemplo, damos hierro. Entonces, el hierro tiene que lograr unirse a la enzima a nivel celular, ¿verdad? A la enzima como sustrato para poder realizar la actividad. Si el hierro no logra unirse, ¿verdad?, a este sustrato, a la enzima, entonces no va a dar ningún efecto. Entonces, en las recomendaciones que ustedes le van a dar al paciente, por ejemplo, es que el hierro se lo tiene que tomar con jugos ácidos, piña, naranja, etcétera, ¿verdad?, para que la absorción del hierro sea en su totalidad y que pueda llegar hasta el sitio donde pueda unirse y lograr esa actividad enzimática, ¿verdad? Pero si nosotros lo tomamos con leche, ¿verdad?, el calcio va a impedir, uno, que se absorba y dos, que llegue a lograr una actividad enzimática. Entonces, eso son cosas conformacionales, ¿verdad?, con referente a la actividad que la vamos a ver. Esta actividad va a depender de la absorción, la digestión, ¿verdad?, y las reacciones bioquímicas en todo nivel. Entonces, cuando nosotros estamos atendiendo a un paciente, nosotros estamos nuestro CPU va a ir a este lado, ¿verdad?, para saber qué está pasando, y de ahí nosotros vamos a ir sacando ya nuestras propias conclusiones y diagnósticos diferenciales para un probable tratamiento. ¿Qué es afinidad enzimática? Esto nos describe la avidez de la asociación entre una enzima y un sustrato, ¿verdad? Una enzima con baja afinidad por su sustrato se une muy débilmente y viceversa. Aquí generalmente yo les digo, la afinidad de una enzima, el proceso de una vía tiene que cumplir todas estas. Si no las cumple, el aprovechamiento de la sustancia va a ser nulo o no se va a aprovechar, ¿verdad? Entonces, la afinidad se refiere, por ejemplo, en una gota de miel, ¿verdad?, es altamente afín a las hormigas. Entonces, ustedes ven una gota de miel y cuando menos se acuerdan está llena de hormiguitas porque ellas necesitan esa miel. Entonces, la afinidad de la gota de miel para con el sustrato, ¿verdad?, son altamente afín, ¿verdad?, la miel y las hormigas. Ahora bien, si colocamos una gota de aceite de carro con las hormigas, probablemente no vaya a haber ninguna afinidad contra ellas. Entonces, aquí es donde la afinidad dice que puede ser débil o no puede llevarse. Entonces, si no hay afinidad entre el sustrato y la enzima, no se va a llevar a cabo esa reacción. Inhibidor. ¿Qué significa aquí en el proceso enzimático? Entonces, nos dice que los inhibidores pueden convertir o pueden competir con el sustrato por el sitio activo de una enzima. Y a esto se le llama inhibidores competitivos, ¿verdad? O bien unirse a la enzima en un lugar distinto a ese sitio activo, y a este se le llaman inhibidores no competitivos. Sin embargo, ambos tipos reducen la actividad de la enzima, por lo tanto disminuyen la velocidad con que ésta va a reaccionar. Por ejemplo, ¿qué es un inhibidor competitivo? Por ejemplo, cuando en el proceso de la llave y la cerradura tenemos que ustedes tienen dos llaves iguales, pero en dos cerraduras diferentes. Su cerradura del portón y su cerradura de la puerta de entrada. Pero ambas llaves son diferentes, pero ambas calzan. Ambas calzan. Pero ustedes tratan de abrir el portón con la llave, ¿verdad?, que no es, esta va a entrar, calza perfectamente, pero no va a dar vuelta. Entonces, el trabajo de un inhibidor competitivo es calzar en ese sitio de acción de la enzima, pero no va a producir ninguna actividad porque ustedes no van a poder abrir la puerta. Esa es una comparación analógica. Ahora, cuando nos dice que los inhibidores no competitivos, ¿verdad?, esto es lo contrario. En la enzima hay otro sitio, ¿verdad?, en donde puede entrar ese inhibidor no competitivo y entra primero que el sustrato
Entonces, al entrar primero el inhibidor no competitivo, bloquea, hace un cambio conformacional de la enzima y bloquea la entrada del sustrato, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hablaríamos a nivel enzimático, lo que es inhibidores competitivos y no competitivos. El término de activador, ¿verdad? Los activadores enzimáticos aumentan la velocidad de una enzima y por tanto incrementan la velocidad de una reacción. Aquí, por ejemplo, en este apartado, me gusta hablar mucho de, por ejemplo, de las intoxicaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una intoxicación por un órgano fosforado o por otro tipo de intoxicaciones, nosotros tenemos que alcalinizar o acidificar la orina para aligerar la excreción de este producto. Entonces ahí tenemos un efecto de activadores enzimáticos, ¿verdad? Que aumenta la actividad. En este caso, queremos aumentar la excreción urinaria de ese tóxico. Entonces, lo vamos a hacer a través de un medio ácido o a través de un medio básico, dependiendo de qué tipo. Si el tóxico es álcali, lo vamos a acelerar acidificando la orina. Si la intoxicación es un ácido, lo vamos a acelerar la excreción alcalinizando la orina, ¿verdad? Entonces, estas serían ejemplos de activador. Las coenzimas, pues ustedes ya saben, ya vimos la terminología en el glosario, ¿verdad? Que algunas enzimas requieren la presencia de coenzimas para realizar esa función catalítica y que generalmente vamos a utilizar las enzimas, las provenientes de las vitaminas del complejo B que ya muchos ya estudiaron. Y las isoenzimas, ¿verdad? Que en ocasiones producen distintos tejidos del organismo, ¿verdad? Tienen enzimas ligeramente diferentes para catalizar una misma reacción. Y estas enzimas se conocen como isoenzimas, ¿verdad? Porque todas catalizan la misma reacción, ¿verdad? Pero no son la misma enzima. A eso se refiere, ¿verdad? Este pequeño cuadro, ¿verdad? De lo que son las enzimas. Y aquí ustedes tienen ya la nomenclatura, ¿verdad? Que vamos a tener, que también está descrita para que ustedes la puedan leer, ¿verdad? Vamos a ver algo rápido de las enzimas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Las enzimas son las proteínas más notables y especializadas, sin las cuales no sería posible la vida que conocemos. Tienen un gran poder catalítico, lo que significa que aumentan la velocidad de las reacciones químicas. Partes del sistema enzimático. El sistema enzimático está compuesto por el sustrato, producto, enzima, coenzima, activadores y también encontramos inhibidores que nos encuentran representados en la gráfica. Lo que se conoce como holoenzima está constituido por una coenzima y la enzima. Simplemente la parte enzimática se conoce como apoenzima. Mientras que hablando de los activadores, son iones que aceleran la velocidad de una reacción y a menudo son indispensables para realizar la acción enzimática. Con frecuencia son cationes, especialmente magnesio, manganeso, calcio, potasio, activadores de enzima. Pero es más común su combinación con el sustrato o con la coenzima. Los inhibidores, por otra parte, son sustancias que disminuyen la velocidad de las reacciones catalizadas por las enzimas. Clasificación. Más de 100 años atrás, solo se conocen algunas enzimas, a las cuales se las identificaba por el sufijo asa. Así teníamos a las lipasas, las proteasas o las amilasas, por ejemplo. Hoy, aunque el sufijo asa sigue siendo vigente, los nombres de las enzimas enfatizan el tipo de reacción catalizada. Por ejemplo, las deshidrogenasas, que catalizan la eliminación de hidrógeno, y las transferasas, que catalizan reacciones de transferencia de grupos. Debido al creciente número de enzimas descubiertas, surgieron ambigüedades.
por lo que se ha adoptado un sistema internacional de clasificación y nomenclatura. Esta clasificación se basa en dividir a las enzimas en 6 clases principales, según el tipo de reacción que catalizan. Estas clases a su vez se van a subdividir en subclases. Las clases también se dividen en subclases. Si ponemos un ejemplo, estos 6 primeros grupos, la división principal en clases, se podría decir que estamos clasificando las enzimas, por ejemplo, según la profesión que desempeñan, la manera en la que se ganan el ATP de cada día. Las oxidorreductasas entonces tendrían la profesión o la ocupación de catalizar reacciones de transferencia de electrones, o sea, reacciones de oxidorreducción. Las transferasas catalizan reacciones de transferencia de grupos. Las hidrolasas, reacciones de hidrólisis. Las liasas, la adición de grupos a dobles enlaces o la formación de dobles enlaces por eliminación de grupos. Las isomerasas catalizan reacciones de isomerización, en tanto que las ligasas catalizan formación de enlaces carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno, mediante reacciones de condensación acopladas a la ruptura de ATP. Por lo tanto, estamos clasificando las enzimas según el tipo de reacción que catalizan. Además, en esta clasificación, cada enzima tiene un número clave que caracteriza el tipo de reacción según la clase, representada por el primer dígito, la subclase por el segundo dígito y la subclase por el tercer dígito. En tanto que el cuarto dígito es para la enzima específica. Así, por ejemplo, la enzima 2.7.1.1 denota la clase 2, una transferasa, la subclase 7, transferencia de fosfato, la subclase 1, que tiene el alcohol como aceptor de fosfato, y el último dígito denota a la enzima hexocinasa. Coenzimas. Las coenzimas se definen como compuestos orgánicos termoestables, de bajo peso molecular, que son requeridos para la actividad de las enzimas. Se podría decir que las coenzimas son herramientas que necesita la enzima para cumplir su función. No todas las reacciones requieren coenzimas, pero cuando se necesitan, su ausencia impide la realización del proceso enzimático. Muchas coenzimas derivan de las vitaminas del complejo B, la que tenemos en la imagen, por ejemplo, que es la forma activa de la vitamina B6, la piridoxalfosfato. Especificidad. La especificidad es la propiedad más sobresaliente de las enzimas. Se refiere a que cada enzima tiene la capacidad de distinguir sustancias parecidas y elegir el sustrato adecuado, el correcto. Emil Fischer nos decía que la enzima y el sustrato tenían una relación parecida a una llave y una cerradura, en la que la cerradura sería la enzima y la llave el sustrato. Las llaves pueden parecerse mucho, pero si no es la llave correcta, no va a poder ingresar a la cerradura y no va a poder abrirla, es decir, que no podría catalizar la reacción. Pero más adelante se ha necesitado el encontrar una definición más adecuada. Y es ahí en donde nos encontramos a Kochland, que nos dice que esta relación del sustrato con la enzima es más parecida a la de un guante con una mano, en donde el guante, que representa la enzima, no adquiere una estructura funcional tridimensional hasta que ha llegado a interactuar con la mano o con el sustrato en este caso. Una vez que la mano ha ingresado en el guante, es cuando recién puede cumplir su función. Una vez que han empezado a interactuar el sustrato con la enzima, es cuando la enzima se hace funcional. Catálisis enzimática. Lo que hace la enzima, como habíamos mencionado, es que acelera la velocidad de las reacciones químicas.
acelera el proceso de conversión de sustrato a producto. Lo que normalmente pasaría es que para que este sustrato se convierta en este producto, tardaría un montón de tiempo para que esto suceda espontáneamente. Esto debido a que hay una energía de activación, es decir, que se necesita una cierta cantidad de energía para convertir este sustrato en este producto. Como vemos acá, esta energía es bastante amplia. Una vez que se llega a la cima de esta colina energética, se conoce como estado de transición. Es decir, que cuando la reacción está en este punto, está en estado de transición, en donde es igualmente probable que la reacción química vuelva a sustrato o que pase a ser producto. Lo que hace la enzima es que al unirse al sustrato y formar el complejo enzima-sustrato, disminuye esta energía de activación. Ya no es necesario que la reacción recorra toda esta colina energética, sino que recorre una colina mucho menor, gracias a la energía que está catalizando. Disminuye la energía de activación para que la energía necesaria para convertir el sustrato en producto sea menor y por lo tanto la velocidad de la reacción sea muchísimo más rápida. Gracias por ver el video. Bueno, entonces en esta tema estamos ya casi finalizando nuestra actividad. Yo les voy a dejar, ¿verdad? La síntesis para que ustedes puedan repasarla luego, ¿verdad? Y no se les olvide que dentro de estas reacciones enzimáticas va a haber lo que se denomina la inhibición de feedback, ¿verdad? Que se produce en muchos vías metabólicas, ¿verdad? Cuando hay un aumento en la concentración del producto final de una vía metabólica. Entonces, este esquema de feedback, ¿verdad? Inhibe a una de las primeras enzimas de la vía que cataliza para que la limite y deje de producirse. A eso se refiere este efecto, ¿verdad? También tenemos esa otra regulación, ¿verdad? Que son los factores alostéricos, ¿verdad? Que normalmente van asociados con el cambio conformacional de cada enzima. Y al final, ¿verdad? Teníamos lo del metabolismo energético, ¿verdad? En cuanto a lo que nosotros estamos viendo. Y que al final tenemos lo que es el ciclo del ácido cítrico, ¿verdad? Que va a ser la etapa final del catabolismo oxidativo de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, y cuyo sustrato va a ser la acetilcoenzima,